La mañana de Juan Domingo. Buenos días, compañeros. Bueno, hoy estaba escuchando atentamente las intervenciones anteriores y uno le surgen reflexiones. Justo hoy es el Día Mundial de la Salud, salvo en la Argentina, donde gracias al señor presidente y a su gestión maravillosa y a su ministro de Salud exquisito, como dijo el adorno del vocero, ¿no? No tenemos más salud. Es decir, la salud es una cosa que es prescindible, porque si te querés tener salud, ocupate vos. Más o menos nos dieron esa instrucción en estos días. Y si te preocupa el dengue, ponete pantalones largos y camisa de manga larga y listo. Y a los mosquitos matalos. ¿No? Es una política bastante clara la de estos tipos, ¿no? Y uno no puede menos que reflexionar y acordarse de hechos históricos. Cuando Perón llegó al gobierno, no había Ministerio de Salud tampoco. Entonces lo agarró a Carrizo y le dijo, ¿se da cuenta que no hay un Ministerio de Salud? Y creó ese ministerio que con la gestión de Carrillo fue uno de los ministerios más brillantes de aquella época y que instaló el concepto nuevo para ese momento de que el Estado te daba la salud pública, que es una de las cosas básicas de cualquier Estado en cualquier país del mundo, que siempre se dice, los Estados se tienen que ocupar por lo menos de tres cosas: salud, seguridad y educación. Bueno, la salud se empezó a hacer un tema de preocupación en la Argentina en el primer gobierno de Perón, cuando se crea el ministerio y cuando Carrillo instala las medidas que como sanitarista pudo desarrollar. Y acordémonos cómo terminó Carrillo después, ¿no? Sí, un eslogan fantástico. Prevenir es más importante que curar. Claro, por supuesto, pero ahora no, prevención no. ¿Para qué queremos vacunas? No, las vacunas, si tenés plata, comprátela, probablemente una vacuna producida en el exterior, porque acá no se va a producir más, porque la mayor parte de las vacunas que se producían, incluso para eso servían los laboratorios del ejército, ¿no? Para producir vacunas, ahora no van a producir nada, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas. Y la otra es recordar que en abril del 46 también se nacionalizaron los depósitos bancarios, ¿no? Cuando estaban hablando recién el compañero del Banco Nación y todo eso, me asaltó el recuerdo, ¿no? Cosa que hoy parece que es una utopía y algo totalmente loco, ¿no? Bueno, hubo un tiempo en este país en que las cosas se pusieron en orden y comenzaron a marchar. Y recordemos entonces que ese gobierno, el del 46 al 55, terminó con una participación del sector obrero en el Producto Bruto Interno de más del 50%, ¿no? Más que el 50-50 que tanto se habla, ¿no? Los sectores trabajadores tuvieron mayor participación en la riqueza. Fue en la época de mayor distribución, junto con la del 2013 al 2015, ¿no? Entonces, esos son ejemplos claros de que las cosas se pueden hacer y pueden marchar en este país, que no es necesario ceder a la depresión y decir, bueno, no se puede hacer nada, los gobiernos no sirven para nada, el Estado no sirve, y caer en manos de cualquier loco con peluca y una motosierra funcionando, ¿no? Que es lo que nos ha ocurrido lamentablemente. Es cierto que ha habido muchos errores dentro de lo que fue sobre todo el gobierno del 2019 al 2023, y que esos errores repercutieron sobre la población y la llevaron a un desaliento, pero también es cierto que hubo un montón de aciertos, como lo señaló Julián en su intervención de hace un rato, ¿no? Es decir, eso es innegable, son datos de la realidad. Sin embargo, no los difundimos. Y también Julián dijo algo muy importante, que es en relación al rol de los medios de comunicación. El derecho a la información, o el derecho a la comunicación, se diría hoy, es uno de los derechos humanos fundamentales, ¿no? El derecho a la libre expresión fue una de las luchas básicas por las libertades civiles a lo largo de la historia. Bueno, es algo que se debe defender y respetar. Pero el derecho a la información no asegura de ninguna manera que todos podamos acceder, por lo menos en las circunstancias en que estamos ahora. Solamente se asegura eso cuando no se permite la existencia de monopolios que sean los únicos propietarios de la palabra, que es lo que ocurre en este momento en este país. Este es uno de los puntos fundamentales que nunca se atacó y que lamentablemente el gobierno anterior perdió la oportunidad.
si se hubiera derogado el funesto decreto 261 de Mauricio Macri, y se hubiera restablecido el imperio de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y se hubiera cumplido con la manda legal de una ley que había sido declarada constitucional hasta por la Corte Suprema que tenemos, si se hubiera cumplido con esa manda no tendríamos los monopolios que hoy tenemos. Entonces las cosas seguramente podrían ser un poco distintas y no serían pocos medios como este, como el nuestro, que sean los que defiendan la posibilidad de expresar los intereses populares. Eso es una de las batallas que hay que dar, junto con todas las otras, ¿no? Está bien, hay que reconstruir los partidos, porque los partidos son la herramienta básica de la democracia, ¿no? Eso también es un dato de la realidad. Pero para reconstruirlos hay que darles contenido, hay que recuperar los programas, hay que mirar lo que fueron los programas de otra época, el programa del Frejuli del 73, por ejemplo, todo lo que significó en ese momento la posibilidad de dar un cambio y de instalar un gobierno antiimperialista ligado con los pueblos de la región, que tuviera otros horizontes que los que veníamos sufriendo hasta entonces, ¿no? Es cierto, eso también terminó, como todos sabemos, en los enfrentamientos entre una derecha fascista que se apoderó de resortes del poder y que nos condujo inevitablemente a que los militares tomaran el poder y desplegaran desde allí su programa de destrucción masiva, que como decía el mismo jefe civil de esa dictadura, José Alfredo Martínez Dios, hubo una oportunidad antes, él en una charla con estudiantes de una escuela de periodismo, ¿no? Él hace todo un relato acerca de la historia argentina desde el punto de vista de él, ¿no? Es interesante escucharlo para saber qué dice el enemigo. Y cuando se refiere a ese momento, al 75, dice, hubo un momento en que hubo una posibilidad de establecer nuestro programa con un gobierno votado popularmente, que fue el Plan Rodrigo. Pero ese plan terminó con el rechazo de la sociedad y entonces no quedó otro remedio que los militares tomaran el poder y yo me hice cargo de la economía, ¿no? Bastante claro. ¿Y cómo se hizo cargo? Bueno, mediante el disciplinamiento de la sociedad, mediante el terror, con las desapariciones, las muertes, las torturas, el exilio, con las más de 1.500 normas que dictó en un solo año el Ministerio de Economía, hasta normas de todo tipo, ¿no? Pero hasta de intereses particulares como los que tenía Martínez Dios, ¿no? Porque una de las primeras cosas que se hizo fue derogar el impuesto a la herencia, cuando él justamente estaba por heredar, ¿no? Y también se aplicó el terror para negocios de él, el caso del secuestro de los empresarios Guten, que eran unos empresarios textiles que habían hecho un acuerdo con empresarios de Hong Kong con la intermediación de Martínez Dios y no se había podido cumplir. Entonces, ¿qué hizo Martínez Dios cuando era ministro de Economía? Los secuestró, los llevaron a centros clandestinos de detención, los tuvieron en un sistema de tortura y de vejaciones para obligarlos a firmar ese acuerdo, incluso los llevaron al estudio que había sido el estudio privado de Martínez Dios. Bueno, todo eso es lo mismo que se está intentando hacer ahora, un programa de desnacionalización. Es realmente vergonzoso que en estos días, que uno recuerda lo que fue la gesta de Malvinas, ¿no? Lo que significa el sacrificio de los soldados jóvenes en la lucha por la recuperación de ese territorio nacional. Una cuestión que además es de las pocas que no admiten mayores discusiones en toda la sociedad, se ponga uno en el espectro ideológico que se ponga, este tipo va y se junta con la generala de Estados Unidos y hace tocar el himno, ¿no? Parece una burla, faltó que declarara que oficialmente somos el Estado 51, ¿no? Es realmente una situación compleja. Y frente a esto uno espera la reacción popular, que lamentablemente la vemos que se va tardando. ¿Te muteaste no? No, creí que ibas a intervenir. No. Estabas haciendo No. Era para la música. Estaba escuchando. Una última cosa sí me gustaría señalar. Hace 4 días se cumplieron 12 años de la muerte de Eduardo Luis Duhalde.
Creo que ese aniversario hay que resignificarlo, porque tal vez la gestión de Duhalde como arquitecto de las políticas públicas en materia de derechos humanos fue la nota distintiva que tuvo el gobierno de Néstor Kirchner. Fue lo que dio un sentido diferente a todo lo que se hacía, no por solamente la apertura de los juicios y esas cosas que seguramente fueron importantes y trascendentes. Duhalde solía decir que sobre la impunidad no se construye democracia, pero porque esa idea de centrar a los derechos humanos como el motor de todas las acciones del gobierno repercutía en lo que es el derecho al trabajo, el derecho a la salud, la integración regional. La primera ley con contenido de derechos humanos fue la ley de migraciones, después vinieron la de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes y otra serie de normas que hoy corren riesgo de ser anuladas por este gobierno destructor, ¿no? Creo que recordarlo es porque también su trayectoria ilustra lo que fue la trayectoria o los pesares y devenires de gran parte de nuestra sociedad, ¿no? Desde sus luchas en los 60, a principios de los 60, junto con Rodolfo Ortega Peña, cuando fueron abogados de los gremios y de la CGT en el plan de lucha, ese plan de lucha que hoy está olvidado. La CGT en 1964 llevó adelante más de 5.000 tomas de establecimientos, ¿no? Pensemos en relación con lo que se hace hoy, que dudamos en si hacemos un paro o no hacemos un paro, si lo hacemos de mediodía o a la hora del té, no sé, ¿no? Después fueron historiadores también, ilustraron nuestra historia con aquellos libros como El asesinato de Orrego, Facundo y la Montonera, Baring Brothers, ¿no? Y todo lo que eso significaba. También fueron comunicadores sociales con las revistas que editaron, Militancia, De Frente, ¿no? Después, todos sabemos lo que fue la historia. Rodolfo Ortega Peña asumió como diputado en marzo de 1974, después de la renuncia de los legisladores de la JP, y desde entonces y hasta su muerte, el 31 de julio del 74, es el único caso de un diputado que es asesinado mientras ejercía su mandato, ¿no? Ortega Peña puso su banca al servicio de las luchas populares, ¿no? Y estuvo en cada conflicto presente. Era un abogado que tenía un diputado de un bloque unipersonal, y estuvo en todos los conflictos que había en ese momento, en Acinder, en Sud, en Matarazzo, en otra serie de conflictos gremiales que se dieron. Pagó eso con la vida, como había dicho en su juramento, que la sangre derramada no iba a ser negociada, y eso se lo cobraron. Pero hoy, cuando uno ve a todos nuestros diputados que están ausentes casi por completo, que solamente esperan instrucciones, vaya uno a saber de quién, de qué fuerzas del cielo, de dónde, ¿no? Recordar estas vidas y el ejemplo que nos dieron me parece que sería muy útil para que empecemos a tomar un camino diferente y a tratar de resolver esta situación antes que venga un gringo y nos ponga su bandera por encima de la nuestra. Es muy conmovedor tu recuerdo, querido compañero, porque toda esa época tuvo una enorme generosidad por parte de los compañeros hacia la sociedad, hacia el resto de la población, y una terrible represión por parte de los sectores ocultos que respondían a los intereses de Estados Unidos. Me parece oportuno siempre recordar a estos compañeros lo que hicieron, lo que aportaron para la democracia, lo que aportaron para los derechos humanos, lo que aportaron para la convivencia. Y también sirve para reflexionar qué duro es estar del lado del pueblo frente a los poderes que solamente piensan en el dinero, en la apropiación del poder, de los espacios, de los territorios, de la voluntad de los pueblos, teniendo que enfrentar como si fuera un delito la defensa del pueblo y de la patria, ¿no? Bueno, pues esa es la responsabilidad ética que todo militante político que quiere transformar esta sociedad injusta debe asumir plenamente. Y eso es el mejor homenaje que se les puede hacer, asumir sus compromisos, con, por supuesto,
los distintos tiempos que marca la historia, pero el contenido sigue siendo el mismo. Poner su rol de militante, de dirigente, de diputado, de lo que sea, de sindicalista, de lo que sea, al servicio de las luchas populares.